nit, benvinguts a Línia 9. Millet i Montull són a la presó per decisió de la jutgessa Míriam de Rosa i per un afer menor comparat amb la totalitat de l'estafa del Palau. La Comissió d'Investigació Parlamentària desvela la magnitud de la tragèdia i les múltiples responsabilitats i anomalies que s'hi conjuren. El president Obama encoratja el president Rodríguez Zapatero a continuar lluitant contra la crisi, mentre la reforma laboral transita el tràmit parlamentari amb més pena que glòria. La reforma, tal i com està, no agrada a ningú. Diumenge passat, quarta tongada de consultes sobre la independència, des de Cornellà fins a Mataró, des d'un 8,5 fins a un 23% de participació. I per primera vegada el no a Cornellà arriba al 20%. En parlem de tot això amb el senyor Eduard Suárez, d'Esquerra Republicana. Bona nit, senyor Jordi Cañas, Ciutadans. Hay una figura, que es el concepto de alarma social, que se podía haber aplicado perfectamente a los señores Millet y Montull, y no se hizo. Y ni había, ¿eh? Claro que había alarma social. De hecho, es que es alarmante que unos señores que malversan 35 millones de euros, la mayoría de ellos procedentes de fondos públicos, estén con absoluta impunidad, moviéndose por la calle, comiendo en restaurantes de muchos tenedores, con absoluta impunidad. Es una afrenta a la mayoría de los ciudadanos. A la mayoría, porque a lo mejor coinciden en determinados restaurantes con otros que son de su calaña. Quizás por eso estuviesen en la calle. Pero lo que sí que es cierto es que hay personas en Cataluña que parece que gozan de cierta inmunidad. O como mínimo gozan de una especie de estatus que les pone por encima de la media de los ciudadanos de Cataluña. Que sí que están sujetos a las obligaciones de la administración, que sí que están sujetos a la dureza del Poder Judicial, que sí que están sujetos a la contribución y a pagar impuestos, que sí que están sujetos a un análisis y auditorías permanentes, a esos empresarios que piden una ayuda y tienen que presentar 100.000 papeles y cuando te falla una coma no te la dan. Bueno, pero hay ciudadanos como los señores Millet y Montull, personas honorables, ciudadanos ejemplares, personas que decían Cruces de San Jordi, eran homenajeadas en el Palacio Pedralbes, donde todo el mundo quería hacerse una foto con ellos, pues que parece que se movían en este limbo de la gente bien, de estas 400 familias de Cataluña que llevan condicionando y aprovechándose de nuestra comunidad desde hace décadas. Bueno, pues a lo mejor por eso estaban en la calle. A mí me parece paradójico, pero un caso menor, bueno, no menor, 3,5 millones de euros o 3,6 en un delito de tráfico, posible delito de tráfico de influencias, estén en prisión, pero no entiendo muy bien el por qué ahora existe esa alarma social, o por qué ahora se les aplica la posibilidad de destruir pruebas y no se le aplicó sobre un montón de 35 millones donde había administraciones públicas implicadas, empresas donantes implicadas, donde había posible subvenciones a partidos políticos o a entidades o fundaciones vinculadas a partidos políticos, capacidad de destruir pruebas. ¿Por qué antes sí y ahora no? ¿O por qué antes no y ahora sí? Yo no lo entiendo. Sería bueno que alguna vez el juez, instructor, nos lo explicase, más que nada para que el común de los mortales lo entendiéramos. A mi també, jo tinc la sensació que moltes vegades jo tampoc entenc com funcionen les fiscalies i com funcionen concretament les fiscalies que a nivell d'estat com en temes que poden entrar en temes concrets de finançament des de finançament d'ajuntaments o de gestió econòmica municipal fins a qualsevol altre àmbit. És a dir, moltes vegades tinc la sensació que la fiscalia és utilitzada de forma massa excesivament partidista. Sí, pero lo que no podemos es eludir también la responsabilidad de las administraciones. Vamos a ver, el señor Millet, el señor Montull o el feo catalán recibió cuantiosísimas subvenciones por parte del Gobierno de España, del Ministerio de Cultura, de la Generalitat de Cataluña. Doblades. ¿Verdad? Y la pregunta es, ¿en estas administraciones nadie controla qué uso se hace del dinero público que va como subvención a una fundación privada o a un...? Porque yo entiendo que las administraciones tienen que colaborar, en este caso a la cultura, o en otro caso a la sociedad civil, pero tiene que haber un control sobre en qué se destina el dinero público. Y tiene que haber unas justificaciones, sobre todo porque los ciudadanos anónimos, los ciudadanos de pie, cuando solicitan cualquier tipo de ayuda a la administración, tienen que justificarlo por duplicado y triplicado. Y sin embargo, se destinan 10, 15, 5, 2, 1 millón de euros y nadie fiscaliza nada. Los de Ferrovial, no, es que hemos donado 11 millones de euros, ¿para qué? Pero bueno, Ferrovial es privado, ¿no? Sí, pero en general... Los grandes donantes son privados en este caso. No, perdona, pero el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Barcelona, aquellos que se aseguran un palco en Ferrovial, Telefónicas y demás... Pero así como las empresas privadas, pues yo puedo entender que, ojo, mucho cuidado con esto, porque Ferrovial, fíjate para qué acaba sirviendo en muchas ocasiones. Es decir, que tendría que haber una política de fiscalización finalista de cuáles son las donaciones que proporcionan bien los patronos, que aparte se desgravan, y consiguen obra pública por otro lado. Bueno, eso es un doble bonus, ¿no?
pero también las administraciones, porque yo estoy cansado de ver las publicaciones de la Generalitat de Cataluña, especialmente la vicepresidenta del señor Carlos Rovira, subvención de 1,7 millones a colectivos Esbarcé, y 17 millones de euros al señor Eliseo Climent. Y esto se justifica más allá de un proyecto de esas 5 o 6 hojas que después nos pasan como informes. ¿Eso alguien puede justificar? Y es más, ¿la administración lo exige? Porque evidentemente yo puedo entender que las fundaciones hagan un uso diferente, pero es la administración la que tiene que velar porque esa ayuda pública que procede de los impuestos de los ciudadanos tenga el objetivo finalista y no pase como en el Palau, que se acabó desviando a los bolsillos de unos, te digo, chorizos. Lo que es peor, además perjudicando la labor, primero el nombre de una institución tan respetable y tan importante en la cultura catalana como el Orfeo Catalán y el Palau de la Música. Pero después perjudicando su gestión. Però el fotut és que l'Orfeo passava gana. No, claro, no. Com a tal, a sobre passava gana. Y cobrando una miseria de los integrantes cuando sin contrato, es decir, cosas que no pueden fer bolos perquè no hi havia diners. Y que sinceramente cuesta mucho de entender que nadie, absolutamente nadie, de esa gente que tiene el privilegio de moverse en ese entorno, hubiese detectado absolutamente nada. Es muy extraño. Yo dudo que nadie supiese nada. Es casi imposible. La pregunta es, ¿por qué se calla estas cosas? ¿Por qué en Cataluña? Yo hablo de Cataluña, estoy convencido que en el resto de España funciona exactamente igual, ¿eh? No hay unos genes específicos locales, ¿eh? Yo no creo en eso, pero hablamos de aquí, ¿eh? Si hablábamos del caso Gürtel, hablaríamos de otra cosa. Si hablásemos, ¿verdad? Pero hablamos de lo que estamos hablando, el caso Palau Millet. ¿Nadie sabía nada? ¿Cómo que hay tanto silencio? ¿Por qué se esconden las cosas? ¿Por qué nadie se mueve? No sea, perdona, no sea como le pasó a aquel pobre señor, a que tenía una constructora que denunció el famoso 3%, bueno, denunció, se significó por el 3% y ya dejó de construir. Quizás sea por eso. Una pregunta més. No? I ningú globalment algun dia no va dir sí que ens surt cara la música? Perquè, esclar, aquesta hora no parava de demanar. Mira, el Palau admite coincidencias anormales entre pagos de Ferrovial e ingresos de las Trias Fargas. Esto dicho por el actual director de Palau. Esto no son invenciones ni son especulaciones. El problema es que hay una tercera pata de todo esto, que son los tráficos de influencias y las vinculaciones del señor Millet con una buena parte de la clase política de Cataluña. O sea, cuando escuchas hoy que se había reunido con el señor Puig, se había hablado de recalificaciones en la Ametlla, y dices, uy, això ve de lluny. Y como decía Maragall, es que aquí no ni un pam de net. Y el punto de inflexión de lo que tú comentabas, o sea, yo sinceramente, Cataluña es un sitio formidable y es fantástico, porque es fantástico, a veces estupendo. O sea, un parlamento tan políticamente, tan polite como el nuestro, ¿no? Donde si dices una palabra más alta que la otra, automáticamente parece que el mundo se paraliza y entran todos como en tensión. Que diga el presidente de una comunidad autónoma al máximo representante de la oposición, ustedes tienen un problema que se llama 3%, y se queda tan ancho. Y otro le diga, como nos pongamos así, no nos vamos a ser amigos. Y se tapa. Es decir, es una cosa tan formidable, o sea, y es un punto de inflexión. Porque en sede parlamentaria se acuse, después con pruebas o sin pruebas, pero se acuse de algo que flota en el ambiente y se diga, yo creo que no hay parlamento del mundo, salvo supongo el de Birmania, un sitio así extraño, donde se diga de una forma tan descarnada y significa un punto de inflexión entre una especie como de pacto de silencio tácito, donde, sí, bueno, pues ahora aquí se acabó el juego, ¿no? Porque ahí se acabó el juego. Tú decías bien, los casos eran conocidos. Sus payeros, otra cruz de San Jordi, señor de la Rosa, es que la cruz de San Jordi tan de gafe, pero sí que se conocían. Lo que pasa es que al final no acababan permeando en la sociedad. Y es cierto, había no sé si una especie como de pacto tácito, de silencio entre los medios de comunicación, pero desde luego no con la profundidad que merecía. Porque aquí estamos hablando, en este caso, en el caso de Palau, por eso tuvo que ir el señor Castells a declarar, sobre, al final, una actuación de la Generalitat por la falta de un informe jurídico. Eso es por lo que ha tenido que ir Castells allá. Porque hubo una recalificación faltando un informe jurídico preceptivo. A Capone no lo pusieron en la cárcel por ser pero un claro, mafioso, cuando uno sino por analiza pagar y pone el Hacienda. retrovisor de lo que ha pasado en Cataluña y dices, bueno, pues hombre, ya está bien que hayamos llegado a este nivel de control en las administraciones públicas, el Poder Judicial, porque eso significa que muchas cosas están cambiando. Y yo creo que de alguna manera todos nos tenemos que felicitar, porque por primera vez en años la corrupción en Cataluña no queda impune. Y eso es bueno. Y eso, a veces, hay situaciones catárticas. Y aunque parece que es cuando peor está todo,
es cuando mejor está. Porque por primera vez hay una comisión parlamentaria, aunque ha sido asimétrica por responsabilidad del tripartito, siento decirlo, a la hora de analizar la corrupción, pero la ha habido. Y es cierto, ha habido 30 años y no ha habido comisiones de investigación sobre casos de corrupción. Y esta vez sí. Hubiera sido bueno que se hubiese investigado todo lo que significaba el caso Palau políticamente, porque estoy convencido que todos los partidos políticos quieren quitarse la mácula de estar próximos o vinculados a tramas de corrupción. Y es bueno. No entiendo la actitud del tripartito, no entiendo la actitud vetando la presencia de Castells y ahora Castells diciendo que va a ir, no la entiendo. Porque cuando uno quiere conocer la verdad y no tiene nada que ocultar, tiene que dar ese paso porque acaba beneficiando al sistema político, a la credibilidad de la política. No es lo mismo. Castells ha dicho que irá. El gobierno dice, oye, ves a la Comisión de Economía que es a la que tienes que ir. No, pero bueno, en todo caso son discussions de matiz, si quieres. El que està molt clar Castells irà a la sede parlamentària a explicar. Aquesta fórmula bàsica, primària i cutre d'endur-se la pasta, a partir d'ara serà més difícil. I una mica pel que dieu, home, alerta als tòtems i patums, perquè ara poden ser més fiscalitzats, o haurien de ser més fiscalitzats que fins ara, que pel que sembla no ho eren gens. Parlem de la reforma laboral, que sembla que no acaba d'agradar, ara ho veurem. La setmana passada, que encara no sabien tantes coses, no agradava. Anem a veure si en una setmana hem millorat. Estamos hablando de la reforma laboral. Evidentemente que en paralelo hemos reclamado muchos, y desde hace mucho, que las medidas que se adoptan para intentar salir de la crisis tienen que ir en paralelo intentar cubrir un amplio número de problemas que vive el país. Es cierto. Y es cierto que ni solo una reforma laboral, ni solo una bajada de salarios a los funcionarios y una congelación a los pensionistas, ni solo, eso solo, que son las medidas que, como usted bien decía, afectan a los más débiles de la sociedad, eso solo no nos hará salir de la crisis. Pero tampoco engañemos a la gente. Bueno, se puede engañar si uno quiere coger votos, pero si queremos hacer pedagogía política, que creo que en estos tiempos es algo imprescindible, tenemos que decir que eso también es necesario. Y otra cosa es cómo se hace, por favor. Porque si uno cree que no es necesario, no lo vota. Y ustedes lo han votado. En el Parlamento de Cataluña. Sí, señor. Ustedes lo han votado. Ustedes lo han votado. No, ustedes han votado la congelación de las pensiones, han votado la reducción de los salarios, han votado dejar de contratar. No diga mentiras. Han votado dejar de contratar. Oye, tú siempre estás diciendo que tenemos que dejar hablar. Pues ¿me dejas acabar? Gracias. Gracias. Han votado no contratar profesores y médicos cuando se jubilan. Eso lo han votado ustedes. ¿Vale? Bien. Pero ahora estamos hablando, bueno, no contratar, porque cada 2 que se jubilan se contratará uno. Se jubilará una plaza. Bueno, pero estamos hablando de reforma laboral. ¿Reforma laboral necesaria? Sí. ¿Esta es la reforma laboral? Pues vamos a ver que se aprueba, porque lo que estamos diciendo es que hoy se va a aprobar una cosa, pero después va a pasar como proyecto de ley y se acabará aprobando otra. Por lo tanto, yo creo que sería bueno que nos esperáramos a ver qué es lo que se acaba aprobando. Porque evidentemente ahora hay aquí posturas muy encontradas, pero vamos a ver cómo se acaba la reforma. Y esa reforma no solo la están reclamando los sectores financieros, ni la están reclamando las injerencias externas. Creo que la reclaman 4,5 millones de personas que no tienen trabajo y que en esta mesa nadie ha hablado. Porque un mercado laboral que tiene 4,5 millones de empleados es un mercado laboral ineficiente. Porque lo es. Porque lo es. Y que tiene un mercado laboral donde hay trabajadores eventuales. Y que costa 40.000 millones d'euros cada any. Que esa es otra reforma que habría que hacer. No pagar subsidios. No, señor. Pagar subsidios a aquellos que realmente deben ser receptores de subsidios, para que sean esas personas aquellas que los reciben. Y no mucho vividor y mucho fresco, que también los hay. Y también los hay. A costa de esas personas que sí que lo necesitan, que son muchas y no tienen recursos. Déjame terminar, por favor. Lo que quiero decir, y creo que es especialmente relevante, es que estamos en una situación donde o somos capaces de entender que este país tiene estructuras que son ineficientes y que hay que reformar, pero no de ahora, ni siquiera hace 2 años. O sea, es paradójico escuchar al ministro decir esto y haber sido el ministro, pero también es paradójico escuchar al señor Blanco decir que a lo mejor esta no es la mejor ley para resolver el problema del desempleo. Una reforma del mercado laboral lo que tiene que intentar garantizar es que sea un mercado suficientemente dinámico, primero para impedir que tengamos un 20% de tasa de desempleo, pero también es muy importante para que la cobertura social de los trabajadores intente ser equilibrada. Porque cuando hablamos aquí de los derechos de los trabajadores, ¿de cuáles hablamos? ¿De los fijos que tienen 45 días por año trabajado con despido improcedente o los eventuales que tienen 8? ¿De qué estamos hablando? Intentamos tener un mercado laboral que sea primero flexible, dinámico, que potencie el empleo,
que defienda los derechos de los trabajadores a la eventual... No, evidentemente, que sea un mercado que intente ir progresivamente sacando la eventualidad como uno de sus signos distintivos y dando seguridad, porque tener un trabajo fijo también significa seguridad en la perspectiva vital. En el circuit social. Claro, intentemos que sea un mercado laboral que incentive la contratación por parte de las empresas, porque aquellos que diferencian la empresa y el trabajador es que no entienden. No entienden, viven desde el prejuicio, análisis que no funcionan en el año 2010, no funcionaban ni en el año 90 ni en el 80, porque el eje fundamental es entender que esto es un proyecto conjunto entre empresarios y trabajadores, que cada uno tiene una responsabilidad social, pero que sin empresas no hay empleo, no hay ningún... cuando yo escucho a los gobiernos decir, crearemos, o los partidos, crearemos 2 millones de empleos, no. Ustedes facilitarán la normativa legal o la situación económica suficiente como para que las empresas creen empleo o para que los trabajadores decidan ponerse por su cuenta y arriesgar su patrimonio. ¿Qué es esto que las administraciones? Ni las administraciones crean ni destruyen, pero dan una cobertura a la creación o ayudan a la destrucción. Y este gobierno ha ayudado a la destrucción de 2 millones de trabajadores, perdiendo el tiempo, no cometiendo reformas que sabía que tenía que cometer por una cuestión partidista, permitiendo que 4,5 millones de personas tengan ahora mismo un futuro muy negro.